Bueno, buenas tardes. Como les comentaba, lo que vamos a hacer ahora es un breve repaso o una breve aproximación de lo que fue la primera clase que se refería al concepto de derecho administrativo y a los criterios para delimitar las funciones del Estado. Y específicamente ahora vamos a ver el régimen, lo que se denomina el régimen jurídico exorbitante. Yo les voy a compartir la pantalla que vamos a utilizar como o a modo de pizarrón. Y ahí voy a ir anotando el esquema que está previsto para hoy. Y compartir. Aplicación. Bien. Ahí ustedes ya pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Esperen, porque ahora yo los dejé de ver a ustedes. Y ahí está. Ahí siguen viendo la pantalla, ¿no? Sí, sí. Sí. Bien. Bueno, entonces, ¿cuál es el esquema que vamos a seguir? Si ustedes toman la primera videoclase que está grabada, van a ver que lo primero que hicimos fue dar un concepto de derecho administrativo. Van a advertir que a lo largo de toda la cursada, lo que hacemos siempre cuando comenzamos con un instituto distinto o con alguna figura nueva en el análisis de nuestra materia, siempre vamos a comenzar por el concepto. Y esto es una recomendación que les hago. Cuando estudien la materia, para que la podamos comprender acabadamente, siempre tengan en claro el concepto o la idea de lo que estamos estudiando. Por ejemplo, si vemos derecho administrativo como esta introducción, tenemos que tener claro qué es el derecho administrativo. Cuando después veamos acto administrativo, tiene que estar en claro cuál es el concepto de acto administrativo. Y así con el concepto de los distintos institutos que vamos a ir analizando. En el análisis del concepto de derecho administrativo, van a advertir que hay una noción central, medular o común en los dos conceptos de derecho administrativo que vamos a ver, que es el de función administrativa. Y para ver cuándo existe función administrativa, es decir, para identificar a la función administrativa, lo que analizamos son los criterios para delimitar las funciones del Estado. Las funciones del Estado. ¿Cuáles son las tres clásicas funciones que tiene el Estado? Legislativa, judicial y ejecutiva. Claro. Espero que justo ahí no te puedo ver. ¿Cómo era tu nombre? Porque me desapareciste ahora. Ivo. Ivo, exactamente. Profe, disculpe. Sí. ¿Usted está dibujando, o sea, está escribiendo algo para que se pase a la pantalla o todavía no puso nada? Sí, estaba escribiendo. Ah, porque no se está escribiendo nada en la pantalla, digamos, que nosotros estamos viendo. No se ve en blanco. Ahí. Ahora ahí sí. sí. Ahí está bien. Bien. Bueno, gracias por avisarme. Lo mismo si en algún momento ven que estoy escribiendo y me olvidé de compartir, que me pasa seguido, díganme. Entonces, el primer punto es el concepto de derecho administrativo. Luego, el de la función administrativa, que la vamos a distinguir, como recién decía Ivo, por un lado, bueno, por supuesto la función administrativa, y después de la función judicial, y de la función legislativa.
Y ahí vamos a identificar que la función administrativa se caracteriza por tener un régimen jurídico propio. Ese régimen jurídico propio es el que se denomina régimen exorbitante, sin H exorbitante, o también más modernamente se le suele decir régimen de derecho administrativo. Estamos diciendo lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de régimen exorbitante o decir régimen de derecho administrativo, nos estamos refiriendo al régimen jurídico propio de la función administrativa. Dicho esto, entonces, ¿cómo habíamos definido al derecho administrativo? Y, que lo voy a dejar de compartir. Bueno, en esa clase usted habla de que la cátedra tiene o da mayor preeminencia a la definición nociológica de derecho administrativo. Exactamente. Gracias, Elizabeth. Lo cual, claro, que es la rama de la ciencia jurídica que tiene por objeto el estudio de las normas y principios que rigen la función administrativa y su control judicial. Exactamente, gracias, Elizabeth. Es decir, nosotros, el derecho administrativo se lo puede definir o abordar desde una doble perspectiva. Una primera posibilidad es verlo como, por un lado, un conjunto de normas y de principios que rigen la función administrativa y su control judicial. Nunca se olviden de esta última parte, ¿no? De su control judicial, porque es inherente a la función administrativa la idea de que haya control judicial. Entonces, la primera posibilidad de ver al derecho administrativo es como una porción, verlo como una porción del ordenamiento jurídico. Y en tanto porción del ordenamiento jurídico es lo que se integra por las normas y por los principios que rigen la función administrativa y su control judicial. La otra posibilidad de ver al derecho administrativo, que nos decía recién Elizabeth, es como una rama de la ciencia jurídica, es decir, no ya como una porción del ordenamiento jurídico, sino como una rama de la ciencia jurídica. Y como una rama de la ciencia jurídica va a ser aquella que tiene por objeto el estudio de las normas y de los principios que rigen esa función administrativa y el control judicial. Es decir, un conjunto de normas y de principios que rigen la función administrativa y su control judicial. Entonces, de estas dos definiciones que hemos dado del derecho administrativo, nosotros vamos a preferir utilizar ahora la nociológica. Esto es a la que ve al derecho administrativo como una rama de la ciencia jurídica, porque lo que vamos a hacer nosotros es estudiar el derecho administrativo, estudiar ese conjunto de normas y de principios. Es decir, es esta aproximación desde una rama de la ciencia jurídica. Las dos son correctas, pero nosotros vamos a utilizar la nociológica. Profe, disculpe. Sí, Ayelen. ¿Qué es lo que, a ver, ahí me perdí. Entonces, el derecho administrativo sería una rama de lo que es la ciencia jurídica y tiene por objeto lo que el estudio de las normas administrativas. De las normas y de los principios que rigen la función administrativa y su control judicial. Las normas y los principios que rigen la función administrativa y su control judicial. Bien, gracias. Entonces, como ven, aparece una noción central en las dos definiciones que les acabo de dar, que es la de función administrativa. Por lo tanto, el segundo paso que tenemos que dar, que era el que les había marcado, era la de identificar concretamente la función administrativa, es decir, cuando estamos frente a la función administrativa del Estado. Cuando estamos frente a la función administrativa del Estado. Ese es el segundo punto. Y para delimitar las funciones existen distintos criterios. Hay distintos criterios para delimitar las funciones. Hay un primer criterio
que es el criterio, no importa el orden, ¿no? Pero el primer criterio es el criterio objetivo. El criterio objetivo tiene en cuenta la naturaleza o la sustancia de la actividad. Es un criterio objetivo también denominado material. Lo que tiene en cuenta es la naturaleza o la sustancia de la actividad. Entonces, según este criterio, la función legislativa va a ser la creación de normas generales, abstractas e impersonales, la creación de normas generales, abstractas e impersonales. La función judicial, la segunda, la función judicial va a ser la aplicación de esas normas a situaciones no contenciosas, es decir, donde no hay un conflicto, no contenciosas, y la función administrativa va a consistir en la aplicación de esas normas a situaciones no contenciosas, donde no hay un conflicto. Este criterio parece sencillo, pero tiene algunas dificultades, como le explicábamos en la clase anterior. El problema que tiene es que termina incluyendo dentro de una misma noción a realidades jurídicas que son distintas, porque según este criterio, por ejemplo, en el Poder Judicial habría función legislativa, una acordada. Una acordada de la Corte es una norma general abstracta e impersonal, como por ejemplo la acordada que regula el trámite del recurso, del recurso extraordinario ante la Corte, o regula las acciones de clases a través de una acordada, o por ejemplo, regula otra acordada, ¿no? El tema de las audiencias públicas. También habría función legislativa en el Poder Legislativo, obviamente, cuando dicta una ley. Por ejemplo, el Código Civil y Comercial. Y también habría función legislativa en el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, cuando el Poder Ejecutivo dicta reglamentos, que tenemos una clase especial dedicada a reglamentos. Profe, una consulta, ¿puede ser un DNU? Exactamente, Valeria. Los reglamentos entran la cuádruple clasificación. Podría ser un decreto de necesidad y urgencia, un decreto delegado, y también, según esta teoría, los reglamentos ejecutivos y los autónomos. ¿Por qué? Porque son normas generales, abstractas e impersonales, son objetivas. Disculpen si estoy yendo un poco rápido, pero lo que quiero es hacer un resumen también rápido de la clase anterior, que está grabada, para poder entrar a lo que es la clase de hoy. ¿Qué pasaría con la función judicial? ¿Quién ejercería función judicial, según esto? Ejercería función judicial, por supuesto, el Poder Judicial, cuando dicta una sentencia, cuando resuelve un conflicto. También ejercería función judicial el Poder Legislativo. Por ejemplo, algo que está hoy en los medios, el juicio político. Y también ejercería función judicial el Poder Ejecutivo, con los denominados, que vamos a analizar, tribunales administrativos. Y por último, también según el criterio objetivo, la función administrativa la realizaría, obviamente, el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo ejercería función administrativa. Cuando nombra un empleado, cuando celebra un contrato para comprar insumos, o contrata la prestación de servicios, un servicio. También ejercería función administrativa el Poder Judicial. Es decir, cuando aplica las normas a situaciones no contenciosas, es decir, donde no hay un conflicto. Por ejemplo, cuando la Corte Suprema o el Superior Tribunal de una provincia le impone una sanción a un empleado del Poder Judicial. Eso no es una sentencia, digamos, es un acto administrativo por el cual se le impone una sanción.
o cuando la Corte firma un contrato con una editorial para que le publique sus fallos, o también cuando la Corte nombra a un empleado. Eso sería función administrativa, siempre según este criterio, ¿no? Según el criterio objetivo. Y también el Poder Legislativo ejercería función administrativa. Lo mismo, cuando el Congreso, supongamos, firma un contrato para refaccionar la fachada del edificio. Eso no es dictar una ley, sería función administrativa. O cuando nombra a un empleado, cuando echa un empleado, cuando sanciona a un empleado. Es decir, que según este criterio objetivo, los tres poderes realizarían las tres funciones. ¿Cuál es el problema que tiene este criterio objetivo? El problema es que termina llamando de la misma manera a realidades jurídicas que son distintas. Es decir, llama igual a cosas que son distintas. ¿Y por qué son distintas? Porque tienen un régimen jurídico distinto. Por ejemplo, les voy a dar algunos casos que están en la otra clase. Para esta teoría, la función legislativa, o sería función legislativa una acordada de la Corte, una ley o un reglamento. Ahora, ¿qué ocurre? El reglamento no tiene el mismo régimen jurídico que una ley. No tiene el mismo régimen jurídico que la ley. Es decir, no se aprueba de la misma manera e incluso, en algunos supuestos, tampoco tiene la misma jerarquía. Un reglamento ejecutivo, que es aquel que reglamenta los pormenores y detalles o completa los pormenores y detalles que sean necesarios para la mejor ejecución de la ley, tiene una jerarquía inferior a la ley. Un reglamento ejecutivo, lo vamos a estudiar en profundidad, no puede ser contrario a la ley. Es decir, no es igual la función legislativa del poder legislativo y de un reglamento administrativo. Tiene un régimen jurídico distinto. Lo mismo va a pasar con la función judicial. No es lo mismo una sentencia del Poder Judicial que el juicio político. Hay una diferencia clave, que vamos a analizar, una diferencia clave, que es que la función administrativa, y ya lo dijimos en la definición, está sujeta a control judicial. Por lo tanto, si se remueve a un funcionario mediante juicio político, supongamos ahora que están haciendo juicio político los jueces de la Corte Suprema, si se remueve a uno de los jueces de la Corte Suprema por juicio político, ellos podrían impugnar e ir a la justicia. Podrían impugnar, por ejemplo, si se violó el derecho de defensa en el marco del juicio político. En cambio, una sentencia de primera instancia puede no tener una revisión judicial. Dicho con otras palabras, la función administrativa va a requerir de control judicial. Otro ejemplo, no es lo mismo la función administrativa del Poder Judicial que la que se denomina función... bueno, quedémonos con esos dos ejemplos que les acabo de dar, para no confundir. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que son distintas estos ejemplos que les acabo de dar. Es decir, están sometidos a un régimen jurídico distinto. Y si son distintos, no tenemos que denominarlos de la misma manera. Es decir, llamar de la misma manera a cosas que son distintas no es adecuado desde el punto de vista metodológico o científico. Por lo tanto, no vamos a seguir este criterio objetivo. Insisto, disculpen si voy rápido, pero es para llegar al tema de la clase de hoy y los remito a la clase que está grabada en la plataforma. Luego tenemos el criterio subjetivo. Según el criterio subjetivo, para definir a las funciones hay que tener en cuenta el órgano que ejerce esta función. Por lo tanto, según este criterio subjetivo, la función legislativa es aquella que ejerce el poder legislativo. La función judicial es aquella que ejerce el poder judicial. Y la función administrativa es la que ejerce el poder ejecutivo. Esta parece más sencilla,
pero tiene el mismo problema. Termina llamando de la misma manera a cosas que son distintas. ¿Por qué? No es lo mismo. No es lo mismo. En el caso del Poder Judicial, no es lo mismo el dictado de una ley, perdón, el dictado de una acordada no es lo mismo el dictado de una acordada que el dictado de una sentencia. Sin embargo, para este criterio subjetivo, todo sería función judicial. Si seguimos este criterio subjetivo, donde todo lo que hace el Poder Judicial es función, todo lo que hace el Poder Judicial es función judicial, tanto la acordada como una sentencia serían función judicial, y sin embargo no son iguales. La acordada y la sentencia tienen un régimen jurídico distinto. Lo mismo va a pasar con la función legislativa. Según este criterio, todo lo que hace el Poder Legislativo sería función legislativa. De modo que sancionar a un empleado y dictar una ley serían función legislativa. Y sin embargo no es lo mismo sancionar a un empleado que dictar una ley, porque tiene un régimen jurídico distinto, tiene un régimen jurídico diferente. Entonces, con este criterio subjetivo termina pasando lo mismo que con el criterio anterior. Denomina de la misma manera a cosas que son distintas, porque tiene un régimen jurídico distinto. Y eso no es adecuado. Por lo tanto, vamos a superar el criterio subjetivo para ir a un criterio mixto. El criterio mixto, de nuevo, ¿no? Disculpen que voy rápido, pero esto está desarrollado en extenso en la clase anterior. El criterio mixto parte de la base de que las tres funciones procuran la satisfacción del bien común. Es decir, el Estado tiene por objeto, o por causa final, o por finalidad, la satisfacción del bien común. Y para la satisfacción del bien común, tiene que ejercer tres funciones: la legislativa, la judicial y la administrativa. Las tres tienen por objeto satisfacer el bien común, pero lo van a hacer de manera distinta, como ahora vamos a ver. Según el criterio mixto, ¿qué pasa con la función legislativa? Según el criterio mixto, ¿qué es la función legislativa? La función legislativa es la actividad desarrollada por el Congreso de acuerdo al procedimiento previsto para la formación y sanción de la ley. Es decir, ¿qué es la función legislativa? Según el criterio mixto, que es el que sigo, es la actividad desarrollada por el Congreso de acuerdo con el procedimiento previsto en la Constitución, ¿no?, para la formación y sanción de la ley. Y acá aparecen distintos elementos. Estoy diciendo que es la actividad desarrollada por el Congreso. Por lo tanto, hay un elemento subjetivo. Solo el Congreso ejerce función legislativa. De acuerdo al procedimiento previsto en la Constitución, ¿cuál es el elemento del procedimiento? Hay un elemento formal. Desde el punto de vista formal, hay que seguir un procedimiento. Y luego dice cuyo resultado para la formación y sanción de la ley. Aparece un elemento objetivo, que es la ley. ¿Qué va a ser la función judicial? La función judicial, según el criterio mixto, es la actividad desarrollada por los jueces que integran el Poder Judicial para resolver conflictos actuales, entre partes adversas con intereses contrapuestos, siguiendo el procedimiento establecido, cuyo resultado es la ley. Entonces, lo reitero, es la actividad que desarrollan los jueces que integran el Poder Judicial
para resolver conflictos actuales entre partes adversas, siguiendo un determinado procedimiento cuyo resultado es la sentencia. Entonces, lo primero que dije es que la actividad que desarrollan los jueces del Poder Judicial, por lo tanto, tiene un elemento subjetivo. Solo los jueces que integran el Poder Judicial ejercen función judicial. Tiene también, digo que hay que seguir un procedimiento. Tiene un componente formal. Y también tiene un elemento material que está dado por la sentencia, o algunos plantean que también el elemento material es que tiene que haber un conflicto. Y por último tenemos la función administrativa. Dentro de la función administrativa vamos a decir que en el Poder Ejecutivo es función administrativa todo lo que hace el Poder Ejecutivo, salvo, es decir, no es función administrativa, el acto institucional y el acto de objeto privado. Estos dos los explico en la clase anterior. En el Poder Legislativo, la función administrativa es toda la actividad del Poder Legislativo que no sea función legislativa según la habíamos definido antes. Según la habíamos definido acá. Entonces, en el Poder Legislativo, la función administrativa es aquella que queda una vez que dejamos fuera la función legislativa según la definición que dimos antes. Y en el Poder Judicial, la función administrativa es la actividad del Poder Judicial que no sea función judicial, según la habíamos definido antes. En consecuencia, ¿qué es la función administrativa? La función administrativa va a ser toda, vamos a subrayar con otro color, va a ser toda la actividad que desarrolla, es decir, todo lo que hace el Poder Ejecutivo es función administrativa, salvo el acto institucional y de objeto privado, más la actividad que desarrolla el Poder Legislativo que no sea función legislativa, y la actividad que desarrolla el Poder Judicial que no sea función judicial. Y como antes les mencionaba, las tres tienden a satisfacer el bien común. Es decir, que hay un elemento... antes de decir esto. ¿Qué elementos aparecen entonces? ¿Qué elementos aparecen para definir la función administrativa? Aparece un elemento subjetivo, porque todo lo que hace el Poder Ejecutivo es función administrativa, por lo tanto hay un componente subjetivo. Y también hay un componente residual. ¿En qué sentido residual? Que a la función administrativa en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial la definimos por exclusión. Es decir, lo que no sea función legislativa y no sea función judicial en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial sería función administrativa. Pero antes les mencionaba que las tres funciones tienden a la satisfacción del bien común. Lo hacen de manera distinta, pero en las tres hay un elemento teleológico. Es decir, que tiene que ver con la finalidad. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es el elemento teleológico vinculado con la finalidad? Que
La satisfacción inmediata del bien común. Claro, ahí va a estar exactamente, va a estar la diferencia. En el caso de la función legislativa, se satisface de manera mediata el bien común. De manera mediata el bien común en la función legislativa. ¿Se procura satisfacer el bien común por el dictado de una ley? La respuesta es sí, pero se lo hace de una manera mediata. ¿Por qué? Porque se regula de acá hacia el futuro. Solo la administrativa es inmediata, ¿no, profe? Exactamente, Valeria. Exactamente. En la función judicial, teleológico, en la función judicial, desde el punto de vista teleológico, la satisfacción del bien común también es mediata. Porque ¿qué es lo que se busca con la función judicial? En definitiva, es resolver un conflicto para que se mantenga la paz social. Lo que se busca a través de además de resolver el conflicto entre dos partes, lo que se busca es mantener la paz social, evitando que todos nos hagamos justicia por mano propia. Es decir, la satisfacción del bien común es de manera mediata. Y finalmente, en la función administrativa, desde el punto de vista teleológico, entra lo que dice Valeria recién. Se busca la satisfacción del bien común de manera inmediata. Por eso, la función administrativa supone la satisfacción directa e inmediata del bien común. Entonces, nosotros vamos a seguir este criterio mixto. ¿Cuál sería el resumen de esto que está hasta acá? El resumen sería que nosotros definimos al derecho administrativo, que dijimos lo podemos ver como una porción del ordenamiento jurídico y va a ser las normas y los principios que regulan la función administrativa y su control judicial, o también se lo puede ver como una rama de la ciencia jurídica. Como una rama de la ciencia jurídica es la que tiene por objeto de estudio la función administrativa y su control judicial. Nosotros vamos a utilizar esta segunda definición, que la ve como una rama de la ciencia jurídica, porque tiene por objeto, porque es la concepción nociológica del derecho administrativo, la que tiene que ver con el estudio, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. En ese concepto de derecho administrativo aparece la noción de función administrativa. Por eso dijimos, si el derecho administrativo es el derecho de la función administrativa y su control judicial, la tenemos que distinguir de la función judicial y de la función legislativa. Y ahí vimos los criterios. Vimos el objetivo, que tiene en cuenta la naturaleza o la sustancia. Vimos el subjetivo, que tiene en cuenta el órgano que lo dicta. Y en los dos se daba la misma crítica. Los dos, el objetivo y el subjetivo, terminan llamando de la misma manera a cosas que son distintas. Y esas cosas son distintas porque tienen regímenes jurídicos distintos. Y como no hay que llamar de la misma manera cosas que son distintas, vamos a este criterio mixto. Según el criterio mixto, la función legislativa vimos que es la actividad que desarrolla el Congreso de acuerdo con el procedimiento previsto en la Constitución para la sanción de la ley. La función judicial es la actividad desarrollada por los jueces que integran el Poder Judicial para resolver un conflicto actual entre partes adversas siguiendo un procedimiento cuyo resultado es la sentencia. Y la función administrativa es toda la que ejecuta el Poder Ejecutivo, salvo el acto institucional y de objeto privado, que explicamos en la clase anterior. En el Poder Legislativo va a ser lo que realiza el Poder Legislativo que no sea función legislativa, y en el Poder Judicial va a ser lo que realiza el Poder Judicial que no sea función judicial. Siguiendo esta línea, entonces, vemos cómo el criterio mixto, para evitar llamar de la misma manera cosas que son distintas, tienen en cuenta el régimen jurídico. El régimen jurídico. Es decir, que la función administrativa que identificamos en el punto 2, que está acá, y vuelvo a cambiar la posición de la hoja, se va a caracterizar por tener un régimen jurídico propio, que es el que se denomina régimen jurídico exorbitante o régimen de derecho administrativo, que es lo que vamos a ver hoy. El régimen exorbitante.
¿Qué significa que el derecho administrativo tiene un régimen exorbitante o que hay un régimen especial de derecho administrativo? Hoy se sigue hablando de que el derecho administrativo está sometido a un régimen exorbitante, no en el sentido originario. ¿Qué significa esto? Antiguamente se definía o se identificaba el derecho administrativo por exclusión. Es decir, se planteaba que todo aquello que no era derecho privado era derecho administrativo. Es decir, antes se identificaba o se definía el derecho administrativo por exclusión del derecho privado, de modo tal que todo aquello que no era derecho privado era derecho administrativo. En otras palabras, todo aquello que estaba fuera de la órbita del derecho privado era derecho administrativo. Es decir, lo que exorbitaba, lo que estaba fuera de la órbita de lo que exorbitaba al derecho privado era derecho administrativo. Por eso se hablaba que era un régimen jurídico exorbitante, porque estaba fuera de la órbita del derecho privado. Hoy, si bien podemos utilizar esta expresión, no se hace con el contenido que se le daba antes. Antes era por esto que les mencionaba, porque se lo definía por exclusión del derecho privado. Hoy, referirse al régimen jurídico... Sí, Ivo. Quiero saber si, antes de que lo digas, si entendí bien, hoy el régimen exorbitante deriva de que el derecho administrativo posee, digamos, un equilibrio entre prerrogativas y garantías. Exactamente, Ivo. Exactamente. Y ahí es donde vamos. Es decir, hoy hablar del derecho administrativo como un régimen jurídico exorbitante supone que tiene un régimen propio que está integrado por prerrogativas de la administración pública, como decía Ivo, prerrogativas de la administración pública, que son equilibradas con garantías de los particulares. Es decir, la especificidad propia del derecho administrativo hoy, el contenido de la noción de régimen exorbitante, implica que ese contenido está integrado por un conjunto de prerrogativas de la administración pública con garantías de los particulares. Y esto que estoy planteando es importante, ¿por qué? Porque para estudiar nuestra materia, para estudiar derecho administrativo, tienen que sacarse el chip de derecho privado. No, hay que cambiar el chip. No se puede estudiar de la misma manera al derecho administrativo que al derecho privado. Los principios son distintos, el razonamiento es distinto. Por eso lo que vamos a ver ahora es nuevo. ¿En qué sentido? Que no se vincula y que no hay que razonarlo de la misma manera que en el derecho privado. Si ustedes razonan el derecho administrativo, con los principios o los estándares o la forma de pensar el derecho privado, es decir, si buscan respuestas a cuestiones que se dan en el derecho administrativo con los principios o los razonamientos del derecho privado, se van a equivocar o van a llegar a soluciones injustas. Por eso insisto, hay que cambiar el chip. Hay que razonar de una manera distinta para poder entender la materia. Y eso es lo que les quiero demostrar hoy. Lo que quiero demostrar es que no se puede estudiar de la misma manera el derecho privado que el derecho administrativo. Tenemos que cambiar la lógica. ¿Y por qué? Y ahora se los voy a demostrar. Y lo que voy a hacer ahora es un análisis, si se quiere, transversal de toda la materia. Es decir, en la media hora que nos queda, vamos a sobrevolar, 40 minutos que nos quedan, vamos a sobrevolar toda la materia, para que vean cómo se razona de una manera distinta. Veamos. Entonces, lo primero que recién estábamos planteando con Ivo es que el derecho administrativo como régimen exorbitante se integra por un conjunto de
prerrogativas de la administración. Prerrogativas que pueden ser tanto sustanciales como procesales. Tanto sustanciales como procesales. Tanto sustanciales como procesales. Insisto que cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, cualquier objeción a lo que digo, cualquier crítica o cualquier desafío que quieran plantear, alguna idea que estoy haciendo, siéntanse libres de abrir el micrófono y planteármelo, por favor, les pido. Antes fui un poco más rápido porque, como les decía, está todo en la clase anterior, pero ahora voy a tratar de ir más lento e interrúmpanme las veces que sea necesario. Todas las veces. Si hay alguna duda, si no me explico bien, si mis explicaciones no son claras, por favor interrúmpanme que voy a tratar de mejorarlo y dar la respuesta. ¿Cuáles son esas prerrogativas sustanciales? La primera es que la administración tiene la facultad o la prerrogativa de crear unilateralmente vínculos jurídicos. Lo que se quiere lograr, profe, sería como satisfacer el bien común. Claro, de una manera directa e inmediata. Y para eso, como decís vos, Ayelen, tiene prerrogativas. Es decir, para satisfacer el bien común, tiene prerrogativas. Las prerrogativas, y ahora sigo con lo otro, las prerrogativas tienen fundamento en el interés público. Si no hay interés público, no hay prerrogativas. Entonces, la primera es que puede crear unilateralmente vínculos jurídicos obligatorios. Profe, sí. Una consulta. Ahí estaría entrando a verse un poco esto del cambiar el chip de derecho privado, en el sentido que el derecho privado quizás tiene una perspectiva más de libertad individual o autonomía de voluntad, y ya lo primero que vemos de derecho administrativo es esto, de la prerrogativa de crear unilateralmente un vínculo jurídico. Claro. Bueno, va un poco por... sí, no es que no esté la libertad en el derecho administrativo, ¿no? Pero acá sí ya aparece un punto distinto, como estás diciendo, Ivo. ¿Que cuál es? La administración pública de manera unilateral te dicta un acto administrativo que a vos te obliga. Es decir, que a vos te obliga. En el campo del derecho privado, ¿puedo yo, Pablo Comadira, dictar un acto jurídico y que resulte obligatorio para Ayelen, por ejemplo? ¿O para vos, Ivo? No, claro, me refería no a que no esté la libertad, sino que quizás es prioritario o se intenta priorizar la individualidad en el derecho privado o libertad individual y en el administrativo el interés social, el bienestar social, por decirlo de algún término. Sí. Claro, yo creo que el compañero en lo que se refiere es que sería, como él dice, es como que tiene mayor injerencia en lo que es en el derecho privado, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, como usted le decía, el ejemplo que le dio, el derecho privado es como, sí, se enfoca mucho en lo que es la libertad individual. La autonomía de la voluntad, claro. En este caso es algo colectivo, es para una gran cantidad de personas, no para uno solo. Y hay un interés que distinto de los individuos, hay un interés común, un bien común. Por eso es el bien común. ¿Cómo, Emiliano? Digo, prevalece el orden público. Orden público no es lo mismo que interés público, pero ahí puede prevalecer el interés público. Sí. Entonces, por la prevalencia de ese interés público, ¿qué es lo que ocurre? La administración puede, de manera unilateral, dictar un acto administrativo que resulta obligatorio, supongamos para Emiliano. En el campo del derecho privado eso es impensable. Yo no puedo, de manera unilateral, dictar un acto jurídico que resulte obligatorio, es decir, que lo tenga que, porque yo lo digo, lo tenga que cumplir Emiliano, Ayelen o Elizabeth o quien fuera. Entonces, fíjense cómo ya acá tenemos que razonar distinto. Supongamos que queremos razonar en el derecho público de la misma manera que en el derecho privado. Supongamos que cometemos ese error, ¿no? Y queremos razonar igual
en el derecho público que en el derecho privado. Y entonces les pregunto, ¿la administración puede de manera unilateral dictar un acto que sea obligatorio para un tercero? Si respondemos desde el derecho privado, la respuesta es no, no puede, porque en el derecho privado no puede. Sin embargo, en el derecho público sí puede. Entonces, fíjense cómo, si respondiéramos a esta pregunta con el canon o los cánones del derecho privado, nos estaríamos equivocando. De nuevo, si yo les preguntara, en el derecho, ¿puede la administración de manera unilateral dictar un acto que resulte obligatorio para un tercero? Si me respondan desde el derecho privado o pensando con el derecho o con el chip del derecho privado, la respuesta va a ser no. Y esa respuesta está mal. Porque con los principios del derecho público, que estamos empezando a ver, la respuesta es sí. Puede de manera unilateral dictar un acto o crear un vínculo jurídico obligatorio. Y este vínculo jurídico obligatorio, que se crea de manera unilateral, ese acto que se dicta para crear el vínculo jurídico obligatorio, tiene lo que se denomina presunción de legitimidad. Presunción de legitimidad. ¿Y qué es la presunción de legitimidad? Concepto, siempre concepto, ¿no? La presunción de legitimidad es la suposición relativa, de que el acto, cuando se emitió, era conforme con el ordenamiento jurídico. Es la suposición relativa de que el acto al momento de dictarse era conforme con el ordenamiento jurídico. Esto vamos a tener una bolilla especial para analizar, una unidad especial. Entonces, ese acto que dicta la administración se presume legítimo, lo cual sirve como presupuesto para la tercera prerrogativa sustancial, que es la ejecutoriedad. La ejecutoriedad. ¿Qué es la ejecutoriedad? Es uno de los caracteres del acto administrativo, también lo vamos a ver detenidamente en una unidad, es uno de los caracteres del acto administrativo que habilita al órgano que dictó el acto, a ejecutarlo por sí y ante sí. A ejecutarlo por sí y ante sí, incluso contra la voluntad del particular, sin necesidad en principio, de acudir a la justicia. A ver, ahí tenía un mensaje que se me cerró. A ver, un segundo. Acá. Es decir, es la facultad, perdón, es uno de los caracteres del acto administrativo que habilita al que lo dictó a ejecutarlo por sí y ante sí, incluso contra la voluntad del particular, sin necesidad de ir a la justicia. Acá Silvia nos dice, por ejemplo, sanciones para los empleados públicos dictados por un acto administrativo cuando faltan a servicio y se abre un sumario administrativo. Claro, un acto administrativo por el cual se sanciona a un empleado, supongamos que se lo suspende, tiene ejecutoriedad. ¿Qué significa? Que si yo soy empleado público y dictan un acto administrativo por el cual me suspenden 2 días, mañana no puedo ir a trabajar. Por más que presente un recurso, por más que lo impugne, por la ejecutoriedad del acto administrativo que tiene como que tiene como presupuesto la presunción de legitimidad, se ejecuta por sí ante sí por parte de la administración y mañana no puede ir a trabajar, por más que interponga un recurso. Otro ejemplo. En el campo del derecho privado, supongamos que, quiero dejar de compartir, en el campo del derecho privado, supongamos que una persona deja el auto en la puerta del garage de mi casa. La persona deja el auto en la puerta del garage de mi casa. Legalmente,
¿Puedo correr ese auto? Ir yo que no puedo salir, agarro y lo muevo, lo empujo y lo corro. No, como dice Silvia, no puedo. Y excelente. Desde el punto de vista legal, yo no puedo. Es decir, si alguien deja el auto en la puerta de mi casa, en el garage, no puedo ir yo a agarrar una grúa o engancharlo con la camioneta o con el auto y empujarlo. No lo puedo hacer. Ahora, si dejo mi auto en la mitad de la calle o de la avenida, yo ahora estoy a 2 cuadras de la 9 de julio, en Buenos Aires, si dejo mi auto en el medio de, para allá porque lo tengo ahí, de la 9 de julio, atravesado, ¿puede la administración o la policía ir y removerlo, aunque yo no quiera? Sí. Claro, tú a tránsito. Sí, puede. Podría hacerlo. Entonces, de nuevo, fíjense la diferencia. Si ustedes respondieran... Sí. ¿Cómo? Que no se lo está viendo. ¿A mí no? No. Sí, se lo ve. Sí, profe, perdón, buenas tardes. Yo lo veo. Sí, Yo se no lo ve, veo, un doctora. problema de la compañera. Yo sí lo veo. Fíjate, Jacqueline, quizás... Seguramente. Entonces, otra vez, de nuevo, ¿no? Piensen, tratemos de responder con el chip del derecho privado a esta pregunta, con el chip del derecho privado. ¿Puede la administración ir y remover un vehículo que está mal estacionado? Es decir, puede ir y ejercer fuerza, ¿va? Y ejerce fuerza sobre mi propiedad, sobre mi auto que dejé mal estacionado. Si lo pensáramos desde el derecho privado, con el chip del derecho privado, y les pregunto, ¿puede ir y removerlo? La respuesta sería no, desde el derecho privado. Y sin embargo puede. ¿Por qué? Porque hay un interés público en la tutela de los bienes del dominio público. Pueden ir, ejercer fuerza y removerlo. Y lo mismo pasa al revés. Supongamos que pensamos el derecho privado desde el derecho público. Y les preguntara de nuevo, ¿no? El caso es, pensemos el derecho privado desde el derecho público. Hay un auto mal estacionado en la puerta de mi garaje. ¿Puedo yo personalmente ir y removerlo, aunque el titular o el dueño no esté de acuerdo? Si la respuesta la hiciéramos desde el derecho público, la respuesta sería sí. Y esa respuesta está mal. Por eso es que insisto tanto en que hay que cambiar el chip y razonar de manera distinta. Fíjense cómo, en los ejemplos que les estoy dando, si razonaran en el derecho público desde el derecho privado, se estarían equivocando. Y pasaría lo mismo al revés. Si piensan en el derecho privado desde los principios del derecho público, llegan a conclusiones equivocadas. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Me estoy haciendo entender? Para mí está clarísimo, No, doctor. Sí. Está claro. Para mí está claro, doctor. Sigo entonces. Ejecutoriedad. Otra prerrogativa sustancial, el D. Otra prerrogativa sustancial. Hay un régimen especial de contratos. Hay un régimen especial de contratos que se da en este régimen especial de contratos que se da en lo que se vincula en la formación del contrato, en primer lugar, en la formación del contrato. Segundo, en la ejecución del contrato y en lo que hace al control. Veamos. Es decir, hay un régimen especial de los contratos que celebra la administración que influye en la formación, en la ejecución y en el control. En la formación. Si yo quiero construir mi casa, ¿puedo elegir a quien quiera, a quien yo quiera, al que se me cante? Si quiero construir una casa mía, para mí. Sí. Sí, puedo. En el campo del derecho público, ¿la administración puede elegir a quien, para decirlo así, ¿no? A quien se le cante para construir una obra, no sé, una escuela, una ruta, un edificio? ¿Puede elegir a quien quiera? No. No, se necesita una licitación previa.
Perdón. Claro, el principio es que tiene, exactamente, Mariana, el principio es que tiene que seguir el procedimiento de licitación pública. Otra vez, adviertan la diferencia. Si ustedes me respondieran desde el derecho privado, y les pregunto, ¿el Estado puede contratar con quien quiera? Y me lo responden pensando desde el derecho privado, me dirían sí, y esa respuesta está mal. Y al revés pasaría lo mismo. Si desde el derecho privado yo les pregunto, o pensándolo desde el derecho público, ¿no? Y yo les preguntara, ¿puedo contratar con quien se me cante para construir mi casa? Si ustedes me respondieran con los principios del derecho público, me dirían no, y eso está equivocado. Por eso insisto, hay que razonar de una manera distinta. Segundo, influye en la ejecución del contrato. Voy a compartir de vuelta. Influye en la ejecución del contrato. ¿Por qué? Saco unas flechitas para arriba porque no me quedo mal lugar. ¿Por qué influye en la ejecución? Porque hay dos principios que se aplican. Se relativiza la excepción de incumplimiento contractual, por un lado, se relativiza la excepción de incumplimiento contractual, por un lado, y por el otro, rige el ius variandi. Rige el ius variandi, que es derivado de la mutabilidad del contrato. ¿Qué significa esto? Que se relativiza la excepción de incumplimiento contractual, dejo de compartir, que se relativiza la excepción de incumplimiento contractual y que hay un ius variandi administrativo. En el derecho privado, si yo estoy construyendo mi casa y no le pago al contratista, no le pagué el último mes o la última semana al contratista, y le digo al contratista, seguí construyendo, aunque no me hayas pagado, ¿el contratista qué va a hacer? Va a dejar de prestar el servicio. Claro, va a invocar lo que es la que habrán visto en el derecho privado. Claro, la excepción de incumplimiento contractual. Es en el derecho privado la exceptio non ad impleti contractus. Exceptio non ad impleti contractus, la excepción de incumplimiento contractual. Que básicamente lo que dice, lo que ustedes dijeron, el derecho privado, ¿cómo es? Si vos no cumplís, yo no cumplo. Es decir, si vos no cumpliste, no me puedes exigir a mí que cumpla. Es la excepción de incumplimiento contractual. Exceptio non ad impleti contractus. En el derecho público, si por ejemplo yo tengo una empresa constructora y estoy construyendo unas defensas para que no se inunde una ciudad. Unas defensas para que no se inunde una ciudad o un pueblo. Y no me pagan el último mes, el último certificado de obra, que lo vamos a ver en obra pública. Estoy construyendo una defensa para evitar que se inunde una localidad, un pueblo, la ciudad de La Plata en su momento, y no me pagaron. ¿Puede el contratista decir, o puedo yo decir como contratista, bueno, como no me pagaste el último certificado de obra, no sigo y que se inunde la ciudad de La Plata o que se inunde todo el pueblo? ¿Qué les parece? Claro. Como dice Inés y se me fue el otro nombre, se me fue muy rápido, pero recién como planteaban, no. ¿Por qué? Porque hay un interés público. Es decir, si yo estoy construyendo mi casa, y no le pago al contratista, el contratista me va a decir, no sigo. En cambio, si estoy contratando con un contratista que está construyendo la defensa para evitar que se inunde la ciudad de La Plata y no le pagué el último certificado de obra, no puede decir, no me pagaste, que se inunde la ciudad. ¿Por qué? Porque hay un interés público. Entonces se relativiza la excepción de incumplimiento contractual. Por supuesto, como dice Giselle, hay un límite. Yo no puedo exigirle al contratista que vaya a la quiebra. Va a depender esto del interés público comprometido. A ver, no es lo mismo estar construyendo una defensa para evitar que se inunde la ciudad de La Plata a el catering para el Ministerio de Justicia para que el ministro coma medialunas. Digamos, ahí hay un interés público distinto. Si hay una panadería o una confitería que le provee las medialunas del Ministerio de Justicia,
y no le pagué la última factura, en la panadería a ver si no te llevo más facturas. ¿Hay un interés público ahí comprometido que se esté afectando? No, el ministro no comerá factura porque no le pagaron la última factura, justo, digamos, no hicieron el último pago a la panadería. Eso, ahí no hay un interés público, por lo tanto no se justifica la prerrogativa. Ahora, si estamos evitando una inundación, ahí sí. Pero otra vez, vean cómo se razona distinto. Si me respondieras desde el derecho privado, si lo pensáramos desde el derecho privado, la respuesta sería que se inunde la ciudad. Profe, No funciona. Sí. Una pregunta. Sí. Quizá lo veamos más adelante en la materia, pero me entró la duda. ¿Hay algún sistema, quizá legal, para diferenciar cuando los funcionarios públicos actúan en función de un interés público y cuando actúan en función de un interés privado, o es en cada caso particular? Es en cada caso, no hay algo que diga genéricamente. En todos los casos tienen que actuar de acuerdo con el interés público, que va a surgir de la norma que le otorga la competencia para hacerlo, ¿no? Hay que ver la norma que le atribuye la competencia. Si soy ministro de, no sé, de salud y tengo una partida presupuestaria para comprar vacunas, bueno, ahí el interés público es la compra de vacunas. Habrá que ver en cada caso concreto la norma que lo tuve. Profe, disculpe si me permite por Sí. ahí hacer un comentario acerca de lo que preguntó mi compañero. Sí, Nicole. Ay, perdón. Eso también está relacionado con, justo ahora estoy viendo la parte de finanzas, que siempre antes de poder hacer un gasto se ve si es en interés del bien social o si no podría ser aprobado, digamos. Exactamente, tiene que ver con eso. Gracias por el comentario, sí, tiene que ver con eso. Ah, está bien, profe. Y después, como les digo, se aplica un principio que se llama principio de mutabilidad. Principio de mutabilidad. Que da lugar al ius variandi administrativo. Volviendo al ejemplo de mi casa. Si estoy construyendo mi casa, la hice de un piso porque no tenía más plata, pero bueno, no sé, cobro un juicio o heredo algo y quiero construir un piso más arriba. ¿Le puedo ordenar al contratista construir un piso más arriba en la casa? ¿Y el contratista está obligado a hacerlo o no? En el derecho privado, ¿no? Me construyó primer piso, No, le digo... tendría que ser un nuevo acuerdo. Tengo que firmar un nuevo acuerdo, exactamente. Es decir, no lo puedo obligar. El contratista me puede decir, no, mira, nosotros pactamos una casa de un piso. Y si no pactamos, como dice Giselle, otro piso arriba, me puede decir que no. Y me puede decir que no, ¿por qué? Porque no quiero. O ¿por qué? Porque, no sé, ya me comprometí a construir otra casa. Y si no estaba pactado, no lo puedo obligar. Funciona distinto en el derecho administrativo, que es el ius variandi administrativo. ¿Qué es el ius variandi administrativo? Concepto. Es la facultad que tiene la administración pública de modificar, la facultad que tiene la administración pública de modificar de manera unilateral los términos del contrato, sujeto a tres límites. Sujeto a tres límites. Primero, no puedo alterar el objeto del contrato. No puedo alterar el objeto del contrato. Entonces, por ejemplo, si el contrato administrativo era para construir una ruta, no le puedo decir al contratista, ya que estás, construirme un hospital. No puedo alterar el objeto. Segundo límite. No puede ser irrazonable esa modificación. Hoy la razonabilidad está pautada en el ámbito nacional y en muchos otros ordenamientos en un más menos 20%. Más menos 20%. Ejemplo, si había pactado la construcción de 100 kilómetros de ruta, le puedo pedir que construya 120 kilómetros, hasta el 20% más. Y está obligado a hacerlo. O, en lugar de que construya 100, le puedo decir que construya 80 kilómetros. Es decir, un 20% menos. Y está obligado a hacerlo. Y el tercer
límite es que tengo que respetar lo que se denomina la ecuación económica y financiera del contratista. Tengo que respetar la ecuación económica y financiera del contratista. ¿Qué significa esto? En el ejemplo que les di, que el contrato era para construir 100 kilómetros de ruta, y por los 100 kilómetros le pagaba, digo cualquier cosa, ¿no? $1.000.000. 100 kilómetros de ruta por $1.000.000. Y a través de un acto administrativo le ordeno que construya 120 kilómetros. Si por 100 kilómetros le pagaba $1.000.000 y ahora le estoy pidiendo 20 kilómetros más, le voy a tener que pagar, ¿cuánto? Volvemos a matemática. 1.200.000. 200.000 más, claro. Entonces, ¿el ejemplo cuál sería? Si por 100 kilómetros es $1.000.000, por 120 kilómetros le va a tener que pagar $1.200.000. Haciendo el ejemplo muy sencillo, ¿no? Por supuesto hay variables, está en inflación, los costos fijos, los costos variables, pero esa sería de manera muy básica. Si le pido menos, supongamos eran 100 kilómetros por $1.000.000, y le digo 80 kilómetros, le voy a pagar 200.000 menos, le voy a pagar 800.000. Tengo que respetarle la ecuación, es decir, no puedo generarle una pérdida al contratista, ni tampoco beneficiarlo excesivamente, o buscar beneficiarlo con esta modificación. Tengo que mantener la ecuación, es decir, que si él tenía previsto una rentabilidad del 7%, del 8% o del 12%, le tengo que mantener esa rentabilidad. Hay que mantener esa rentabilidad. Entonces, otra vez, nos damos cuenta que, y voy a compartir pantalla, uy, pero es que hice lío. Perdón, ¿eh? Bueno, lo que les decía, hasta que vuelva a sincronizarse la pantalla. Ahí está. Otra vez, lo que estamos viendo es que no se puede razonar de la misma manera en el derecho privado que en el derecho público. ¿Por qué? Porque hay un régimen especial de los contratos en lo que hace a la formación y en lo que hace a la ejecución, que deriva en la ejecución que se relativiza la excepción de incumplimiento contractual a partir del principio de continuidad del contrato, eso no lo había mencionado, el principio de continuidad del contrato, y por el principio de mutabilidad se aplica el ius variandi. Después tiene un régimen especial de control. En principio, a los contratos que yo hago no los controla nadie. En cambio, los contratos del Estado están sometidos a control. Luego hay otra prerrogativa, que es que hay un régimen especial de los bienes. De los bienes del dominio público. Régimen especial de los bienes del dominio público. Si una persona, supongamos, me debe $1.000.000 y le inicio un juicio, ¿qué es lo que puedo plantear en el marco de ese juicio contra la persona que me debe $1.000.000? Un embargo. Un embargo. El pago de la deuda. Puedo pedir un embargo. Supongamos que gano un juicio del Estado por $10 millones y no me paga. ¿Puedo embargar el cabildo? No, no se pueden embargar los bienes de dominio público. Son inembargables.
inembargables. Supongamos, para variar, que el Estado necesita plata. ¿Puede el Estado vender la Casa Rosada? ¿Podría venderla? ¿Puedo vender la Casa Rosada? No, profe. Son inalienables. No se pueden vender. Supongamos que ustedes tienen un terreno vacío y yo voy y me instalo durante 20 años. Y después de 20 años ustedes me quieren echar. ¿Qué es lo que voy a poder plantearles? La usucapión. ¿Son inajenables? La usucapión. Podría la usucapión. Es decir, la prescripción adquisitiva. Yo podría poner una carpa en Plaza de Mayo y después de 20 años decir, tengo prescripción adquisitiva, ¿me la quedo? No. No. Ay, no. Incluso hay una carpa al frente de la Casa Rosada, hace años. Claro, pero ¿podrían decir, ¿me la quedo? No, pues son imprescriptibles. No, son inajenables. Claro, son inembargables, inalienables e imprescriptibles. Imprescriptibles. Estas son las prerrogativas sustanciales. Luego, ahí están las prerrogativas procesales. Están las prerrogativas procesales. ¿Cuáles son? 1. Agotamiento de la instancia administrativa. Claro. Exactamente, Emiliano. Se debe agotar la vía administrativa. Se debe agotar la vía administrativa. ¿Qué significa esto? Que antes de demandar al Estado, como regla, hay excepciones, como regla, tengo que agotar la vía administrativa, tengo que transitar la vía administrativa, es decir, tengo que acudir a la instancia administrativa. Y una vez que agoté la vía administrativa, es decir, que transité lo que correspondía a la instancia administrativa, recién ahí puedo ir a la justicia. Que es distinto a lo que ocurre con un particular, en principio, no se los puedo demandar directamente, más allá de que después puede haber una etapa de mediación. Pero, si quiero demandar al Estado, no. Primero tengo que agotar la vía administrativa. Volviendo al ejemplo que les había dado antes. Supongamos que la administración dicta un acto administrativo por el cual, en lugar de construir 100 kilómetros, me pide que construya 150. Bueno, ese acto administrativo es ilegítimo porque está superando el 20%, que era hasta 120. Ese acto administrativo, que es nulo, va a ser ejecutorio, es decir, yo lo tengo que empezar a cumplir. Pero lo voy a poder impugnar en sede administrativa. Y después que lo impugné en sede administrativa, recién ahí puedo ir a la justicia. Puedo plantear una medida cautelar, ¿no? En el medio. Puedo plantear una medida cautelar. Pero no puedo ir directamente a la justicia planteando la nulidad de ese acto administrativo, sino que tengo que ir primero, presentar un recurso en sede administrativa, como vamos a ver, y recién ahí podemos ir a la justicia. Segundo, es lo que antes se denominaba, que ahora ya no es así, se matizó, el efecto declarativo de las sentencias que condenan al Estado a dar sumas de dinero. Antes había una ley que había establecido que las sentencias que condenaban al Estado a dar sumas de dinero, si yo le ganaba un juicio al Estado por el cual me tenía que pagar 10 millones de pesos, tenía efecto declarativo. Es decir, que no era en concreto. Es decir, no era que estaba obligado a cumplirlo al día siguiente. No tenía que cumplirlo al día siguiente. O en un determinado plazo. Perdón, que me distraje. Bueno,
la Corte analizó esta ley, y planteó que no puede significar que el Estado va a cumplir si quiere, porque si significara que el Estado va a cumplir si quiere con las sentencias, dice la Corte, en el caso, se los voy a anotar acá, Pietranera, perdón, en el caso Pietranera, la administración o el Estado actuaría fuera del ordenamiento jurídico. ¿Qué es lo que se plantea hoy? Que el Estado puede razonablemente, o al revés, puede postergar en el tiempo razonablemente el cumplimiento de una obligación de dar sumas de dinero si, por cumplir con esa obligación, deja de atender actividades esenciales. ¿Qué es lo que plantea hoy la Corte? Entonces, no es que el Estado cumple si quiere, y si no quiere no cumple una sentencia que lo condena a dar una suma de dinero, sino que lo que puede hacer es postergar razonablemente en el tiempo el cumplimiento de esa sentencia si por cumplir con esa sentencia deja de atender necesidades esenciales. Es decir, que si por pagarme a mí deja de hacer que funcione un hospital, me va a decir, bueno, te pago después, pero no significa que no puede no pagarme, que puede no pagarme. Eso en la práctica a veces se canalizó a través de las leyes de consolidación. ¿Qué eran las leyes de consolidación? Supongamos, llegamos a una fecha que el Estado tiene tantas deudas que no puede pagar todas. Entonces, o tantas condenas que no las puede pagar. ¿Qué es lo que plantea? Bueno, consolido todo hasta acá. Todas las deudas que tengo hasta acá las voy a pagar con bonos de consolidación. Y voy a pagar, supongamos, con bonos de acá a 20 años. Te dan bonos. La Corte dijo, bueno, esto es constitucional. Es decir, porque lo que se está haciendo es postergando razonablemente en el tiempo una obligación de dar una suma de dinero, porque si abonara esta condena dejaría de satisfacer necesidades esenciales. ¿Me expliqué en este punto? Porque en un momento me distraje porque me golpearon la puerta y no sé si quedó claro. Sí, está claro, doctor. Bien. Sí, profesor, está claro. Igual es como muy limitado el límite, digamos, que existe, porque la verdad que un tiempo razonable para el Estado siempre va a tener necesidades básicas a cubrir antes que pagar alguna acción que haya cometido a favor de un argentino, digamos, de alguna acción. Claro. Pero Sí. bueno, no sé, hoy en la práctica usted comentaba como el ejemplo de la emisión de bonos, pero si no, otro ejemplo, ¿cómo se pone en la práctica? Porque si reclamos No, el ejemplo es de una persona de 80 años, no puede esperar 20 años bueno, a poder cobrar, digamos, hay hay un situaciones caso, especiales, ¿no? hay un caso que se llama Yachmen, que era una mujer que no me acuerdo si tenía 90 años, 86 años, que le habían dado bonos. 93 tenía. ¿Cuánto? 93. 93, y que le habían dado bonos y dijo, bueno, la verdad que para cuando me los paguen no voy a estar. Y la Corte dijo, en este caso concreto no se aplica el régimen de consolidación. En esos casos se hacen excepciones. Igual ahora no tenemos una consolidación en los últimos años. Tarda en pagar al Estado, pero porque lo tiene que incluir en el presupuesto y después de incluir en el presupuesto al año siguiente, pagar. Pero bueno, lo que les quiero demostrar ahora en esto, porque esto después lo vemos en otra unidad, es que existe lo que antes era el efecto declarativo de las sentencias, hoy es esto, la posibilidad de posponer razonablemente en el tiempo. Siguiente. Ahí está. Siguiente prerrogativa. Ahora, perdón, doctor, ¿lo Sí. puedo interrumpir un segundo? Es sumamente... Sí, por favor. Ahí vi que una compañera también decía que es sumamente difícil cobrarle al Estado. Teniendo en cuenta estas prerrogativas procesales que inclusive tienen plazos de caducidad más breves, tienen mayor plazo para determinadas cargas procesales, bueno, termina siendo como para el particular tal vez damnificado, termina siendo una política de desgaste.
Sí, bueno, esa es una de las críticas que se hace. Todo tiene que tener fundamento, tiene que tener un verdadero fundamento en razones de interés público. Es decir, que si no me van a pagar o me van a demorar el pago en un tiempo, tiene que ser efectivamente porque hay una necesidad esencial que no pueden dejar de satisfacer. Los plazos de caducidad, la Corte dijo que eran constitucionales porque también tienen por objeto dar seguridad al Estado, es decir, que no vengas dentro de unos años a plantear una demanda. Todo tiene su fundamento de interés público, pero el fundamento tiene que estar. Y todas estas prerrogativas se tienen que equilibrar con las garantías de los particulares, que es la segunda parte del régimen exorbitante. Vos tenés una parte que son las prerrogativas de la administración, que son lo que estamos viendo, pero que tienen que equilibrarse con las garantías, porque si no, sí es un avasallamiento total. Claro, pero que a su vez exige que sean solidarias con el Estado. ¿Que sean? Que sean solidarias. Claro, entre los sí, tiene que haber una visión solidaria, no meramente individualista o egoísta de la garantía. De la misma manera que la prerrogativa tiene que estar al servicio de la libertad de los particulares. Es decir, si le damos el poder al Estado, es para el que el poder me sirva a mí, es decir, que el poder esté al servicio de mi libertad. Ese es el equilibrio que hay que encontrar, ¿no? Hay que reconocer el poder y las prerrogativas, pero para que sean servicialmente a la libertad, para que sirvan al interés público y a los particulares, y hay que reconocer las garantías, pero no desde una manera, desde una visión meramente egoísta e individualista. Ahí va a estar el equilibrio, como recién planteaba también una compañera. Hay que sopesar, claro, hay que equilibrar. Bien. La tercera es la que recién mencionaba Emiliano, que son los plazos breves de caducidad para demandar al Estado. Plazos breves de caducidad para demandar al Estado. Si yo quiero demandar a un particular, a cualquiera de ustedes, o ustedes me quieren demandar a mí, se les aplica un plazo de prescripción. Para la responsabilidad contractual son 3 años y para la extracontractual también son 3 años hoy, ¿no? Para demandar a otro particular tengo como regla para la responsabilidad contractual y a la extracontractual 3 años. Para demandar al Estado tengo plazos de caducidad. Tengo plazos de caducidad. ¿Qué significa? Que para plantear una demanda contra el Estado, luego de agotada la vía, la vía administrativa, se aplica un plazo de caducidad de 90 días hábiles judiciales. Es decir, primero tengo que agotar la vía administrativa y una vez que la agoté tengo 90 días hábiles judiciales para iniciar la demanda. Es decir, no rige el plazo de prescripción, sino que tengo 90 días hábiles judiciales. Y en otros casos, excepcionales, pero que lo vamos a ver, se prevé un recurso directo para demandar al Estado. Recurso directo. Profe, una consulta. Sí. ¿Estos 90 días se cuentan desde el último registro de instancia administrativa que utilizó el damnificado o se cuentan desde el hecho? No, se cuentan a partir del día siguiente a la notificación del acto que agotó la vía. Ay. A partir del día siguiente de la notificación del acto que agotó la vía. Cuando está previsto un recurso directo, que tiene que estar expresamente previsto, el plazo es de 30 días hábiles judiciales. Esto lo vemos especialmente, no se preocupen, en una unidad, ¿no? Como les dije al inicio de este encuentro, lo que quiero hacer es sobrevolar la materia, los distintos institutos, para que vean cómo hay que analizar distinto el derecho público. Entonces, para demandar al Estado hay plazos breves de caducidad. Para interponer la demanda, luego de agotada la vía, 90 días hábiles judiciales. Y si voy por recurso directo, son 30 días. Otra prerrogativa procesal es la que se denomina proceso de lesividad. ¿Qué es el proceso de lesividad? El proceso de lesividad es
el proceso a través del cual el Estado canaliza la pretensión de nulidad de su propio acto. Es la forma en la que el Estado canaliza la pretensión de nulidad de su propio acto. Es decir, la administración puede plantear, sujeto a ciertos límites, a ciertos requisitos, que todo esto lo vamos a ver en profundidad, puede plantear la nulidad de su propio acto y puede ir a la justicia a pedirle al juez, señor juez, declare la nulidad del acto que dicté. Entonces puede haber un contrato administrativo que sea nulo de nulidad absoluta, que se esté ejecutando, y que entonces la administración vaya a la justicia y que pida que se declare la nulidad del contrato que ella misma firmó. ¿Para qué? Para mantener la vigencia de la juridicidad, del principio de juridicidad. Que esto, insisto, le vamos a dedicar bastante. Proceso de lesividad. Otra prerrogativa procesal, que también nos decía Emiliano, tienen mayor plazo para contestar la demanda. Bueno, ahí está, antes de seguir, lo que dice Valentín. Yo trabajo en una caja de jubilaciones y ese proceso se realiza cuando una jubilación fue mal otorgada por error administrativo. Exactamente. El otorgamiento de una jubilación es un acto administrativo. Si fue mal otorgada, el Estado tiene que plantear la nulidad del propio acto que dictó. Algo que es inconcebible en el derecho privado. Porque si yo alegara la nulidad de mi acto, que sigue en el derecho privado, estaría alegando mi propia torpeza. Y nadie puede alegar su propia torpeza. O estaría yendo contra mis propios actos. Volviendo a las prerrogativas. Tiene un mayor plazo para ciertas cargas procesales. Para ciertas cargas procesales. ¿Qué implica? Que, por ejemplo, si en una demanda ordinaria que les hago a cualquiera de ustedes, ¿qué plazo tienen para contestar? ¿Cuál es el plazo genérico de la demanda? 15 días. 15 días. En el caso del Estado, el Estado tiene 60 días hábiles. Bueno, no igual que en los particulares, ¿no? 60 días. El cómputo de los plazos, quiere decir. El plazo es distinto, pero se computa igual. O sea, tiene 60 días hábiles judiciales. La siguiente prerrogativa. La incomparecencia personal de ciertos funcionarios al proceso. Entonces, por ejemplo, si también está regulado, ¿no? Pero si se cita como testigo al presidente en un juicio de daños y perjuicios por un accidente de autos, no va a ir a declarar como testigo el presidente, sino que puede declarar por escrito. Es decir, ciertos funcionarios, ciertos cargos permiten que el titular no tenga que ir personalmente a declarar. Pero esto no es un privilegio que tiene el funcionario, no es un privilegio personal, sino que tiene un fundamento de interés público. El fundamento de interés público es que el funcionario no tenga que, no tenga que ir a declarar y que por ir a declarar no esté desatienda las actividades que se le encomendaron con fundamento en el interés público. Claro, como dice Saya, es decir, para no abandonar su cargo. No es un privilegio, sino que tiene su fundamento. No sé, si el presidente tuviera que ir a declarar personalmente por cada juicio en el que se lo cite, se podría pasar declarando. Entonces lo puede hacer por escrito. Y por último, hay un régimen especial de cautelares. Esto estoy pensando en el ámbito federal, ¿no? Y en algunas provincias también. Hay un régimen especial de cautelares. Por ejemplo, la posibilidad, o lo que se denomina el informe previo. ¿Qué es? Que el Estado, que el juez, antes de
dictar una medida cautelar, le tiene que pedir un informe, al Estado para que diga cuál es el interés público comprometido y si es admisible las condiciones de admisibilidad. No, hay varias que tienen, respondiendo Giselle, tienen en los códigos contenciosos, regulan de manera distinta las medidas cautelares. Por ejemplo, esto que estoy mencionando, ¿no? Que se le da la posibilidad al Estado de ser oído en forma previa al dictado de la medida cautelar. Esto va contra la regla del derecho privado, que es que las medidas cautelares son inaudita parte. En el ámbito del derecho público, en el ámbito nacional y en otras provincias, no rige este principio de inaudita parte, sino que se da la posibilidad de escuchar primero al Estado. En el ámbito nacional también, las medidas cautelares tienen que tener un plazo de vigencia, que la ley lo pone hoy está en 6 meses. Cierro esto. No estaba compartiendo, perdón. Así pueden ver lo último que escribí. Acá las medidas cautelares tienen un plazo de vigencia, que puede ser prorrogado, ¿no? Porque si no fuera prorrogado, si no pudiera ser prorrogado, sería inconstitucional. Plazo de vigencia. Que tampoco se aplica en el derecho privado. Estas son las prerrogativas procesales, es decir, estamos viendo que el Estado tiene ciertas prerrogativas que se fundamentan en el interés público. Voy a cambiar la posición. Ciertas prerrogativas que pueden ser sustanciales y procesales. Y por último, las voy a nombrar nada más, porque no llegamos ahora a explicarlas todas, pero sí las quiero mencionar. Están las garantías de los particulares. Es decir, todas estas prerrogativas que están acá tienen que estar equilibradas con las garantías de los particulares. Garantías que también pueden clasificarse en sustanciales y procesales. ¿Cuáles son esas garantías sustanciales y procesales que tienen los particulares? La primera garantía sustancial, que le dedicamos una unidad a esta garantía, El principio de juridicidad. Claro, principio de juridicidad. Principio de juridicidad. El principio de juridicidad supone, y esto es fundamental en un Estado de Derecho, la subordinación absoluta de la totalidad, es decir, todo, no hay nada fuera, de la actividad del Estado al ordenamiento jurídico, a todo el ordenamiento jurídico, es decir, la subordinación absoluta de toda la actividad del Estado al ordenamiento jurídico. Es una garantía para nosotros. Que si se viola, ahora vamos a ver, da lugar a la responsabilidad del Estado. Segunda garantía, la igualdad. El artículo 16. Tercera garantía, la propiedad. Artículo 17. Por eso en el ius variandi, ¿qué fue lo que vimos? Está bien, me puedes modificar de manera unilateral el contrato y pedirme que en vez de 100 kilómetros haga 120, pero tenés que respetar mi propiedad, respetar la ecuación. Vas a tener que pagar lo que sea necesario para mantener esa ecuación. La razonabilidad. Las decisiones del Estado tienen que ser razonables. Lo que antes les mencionaba, se puede ejercer el ius variandi hoy hasta un 20%. La quinta, la responsabilidad del Estado. Esto es importante porque si no existiera responsabilidad del Estado, no tendrían sentido, las otras serían meras expresiones de deseo, es decir, sí, responsabilidad del Estado y del funcionario público. Si el funcionario y el Estado no fueran responsables por las violaciones al principio de juridicidad o la igualdad o la propiedad, es como que quedarían en meras expresiones de deseo, de exclamaciones, estas garantías.
Y otra prerrogativa sustancial, un acceso amplio a la justicia. Es decir, la tutela judicial efectiva. En todo Estado de Derecho, si hay una afectación de derechos, tiene que existir la posibilidad de acudir a la justicia. Esto es clave. Por eso, fíjense que cuando veíamos el concepto de derecho administrativo y de función administrativa, les decía de la función administrativa y su control judicial. A partir de un acceso amplio, con una legitimación amplia a la justicia. Y después están las garantías procesales, que son el debido procedimiento previo al dictado de todo acto administrativo, que cuando veamos los elementos del acto lo vamos a explicar bien, el debido procedimiento previo, y lo que es el formalismo moderado. ¿Qué es el formalismo moderado? El formalismo moderado es o supone la relativización de las formas no esenciales, subrayen no esenciales, es la relativización de las formas no esenciales, permitiendo al particular subsanarlas con posterioridad, Bueno, es eso, ¿no? Es la relativización de las formas no esenciales, permitiendo a los particulares subsanarlas con posterioridad. Por ejemplo, y esto lo vamos a estudiar cuando veamos procedimiento administrativo. Entonces, por ejemplo, tenía que interponer un recurso jerárquico, que vamos a estudiar adelante, e interpuse un recurso de alzada. La administración no puede decir, te equivocaste el nombre del recurso, te lo rechazo. No, lo tiene que admitir y le tiene que dar trámite. Por ejemplo, otro caso, hay dos mesas de entradas, una al lado de la otra, la mesa de entradas A y la mesa de entradas B. Y presento el escrito en la mesa de entradas B de la administración, esto es en sede administrativa, y presento en la mesa de entradas B y era en la A. La administración no puede decir, te equivocaste de mesa de entradas, te lo rechazo el escrito. No, lo tiene que recibir y lo tiene que reenviar a la autoridad competente. Esas son algunas de las manifestaciones del formalismo moderado. Entonces, en conclusión, y ya con esto termino, el derecho administrativo está sometido a un régimen jurídico exorbitante. Régimen jurídico exorbitante que implica que está integrado por un conjunto de prerrogativas de la administración, prerrogativas que son tanto sustanciales como procesales, y está integrado también por garantías de los particulares, que son tanto sustanciales como procesales. ¿Cuál es el desafío del derecho administrativo o del que nosotros vamos a tratar de asumir a lo largo de toda la materia? Y es el enfoque que le queremos dar y le quiero dar a la materia y cuando veamos cada figura, cada instituto. Es la de buscar ese equilibrio entre las prerrogativas, exactamente, el equilibrio de esas prerrogativas con las garantías de los particulares. Es decir, que no haya ni tanta prerrogativa como para dar lugar a un Estado totalitario que avasalla los derechos particulares, ni tampoco tanta garantía individualista que impida a la administración pública satisfacer el bien común. Es decir, ni tanta poder y prerrogativa para dar lugar a un Estado totalitario o autoritario o despótico, ni tampoco tanta garantía que dé lugar a la atomización de la realidad social e impida al Estado satisfacer el bien común o el interés público. ¿Cómo se logra ese equilibrio? Desde la perspectiva que nosotros proponemos en la cátedra, es, que antes mencionábamos, concebir a la prerrogativa, al poder, desde una concepción servicial, es decir, reconocer la prerrogativa del poder al servicio de la libertad de los particulares y del interés público. Y a su vez a la garantía, es
de los particulares, concebirlas desde una perspectiva solidaria y no meramente individualista o egoísta. Ese es el desafío que tenemos, y esta concepción es la que vamos a intentar transmitir a lo largo de toda la materia, analizando cada una de las figuras. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo en lo que no fui claro? ¿Algo que me quieran preguntar? Que no les haya cerrado, que no estén de acuerdo. Por mi parte resulta muy, muy clarificante el poder tener estos encuentros, más allá de que tal vez si alguno no puede estar en vivo quedan grabados, porque me resulta un tanto abstracta toda esta primera parte. Y la verdad que es abstracta y es árida, además. Claro, y toda esta interacción y el desarrollo de los conceptos y todos los cuadros de la clase creo que ayudan muchísimo, por lo menos en lo que a mí respecta, me ayuda muchísimo más a comprender y a internalizar el estudio de la materia. Bueno, me alegro mucho, Emiliano. ¿Alguna otra pregunta? Si no están de acuerdo con lo que les di, con algo que dije, que no haya sido claro, que me quieran cuestionar, que me quieran desafiar, criticar. A ver, estoy viendo. No, sí, se terminó la primera parte porque se une con esta. Bueno. Sí, a ver si me queda algo por contestar. A ver, tengo una de Agustina. Yo tengo una duda, me quedó sin escuchar bien el primer límite del ius variandi administrativo. El ius variandi administrativo está sometido a 3 límites. El primero es que tengo que respetar el objeto del contrato. El ejemplo que les ponía, si tengo un contrato para construir una autopista, no puedo decir ya que estás construyendo un hospital. O volviendo al ejemplo medio tonto, ¿no? No sé, de las medias lunas. Si tengo un contrato de catering, no le puedo pedir al contratista que me pinte no sé, una oficina. Hay que respetar el objeto del contrato. Ese es el primer límite. ¿Alguna otra pregunta? Profe, disculpe, más que nada por la fecha en el cronograma que publicó la facultad decía que la clase es la siguiente, el día 13, que cae también jueves. Y en el cronograma que subió usted dice que es el 14, más que nada eso, pero bueno, si no espero para más adelante ver si es 13 o 14, no hay drama. Es, el que es válido es el que subí yo. Ok, perfecto. Yo ya hablé en la facultad para que lo saquen ese. Bien. El que es válido es el que publiqué. Perfecto, el 13 de abril. El 13, a ver, no me acuerdo, que voy a dejar de la parte después.